Mi nombre es Mariana Altieri, soy la directora de Fundación Meridiano, que como sabrán, lanzamos un dossier especializado en el análisis del impacto del coronavirus en la política internacional, especialmente en su formato de pandemia global. Y en esta oportunidad queremos agradecerle su contribución a Rodrigo Holmberg, estudiante avanzado de Ciencia Política, con su artículo «Cómo pelear contra los extraterrestres», que aborda el rol del Estado frente al COVID-19 desde una perspectiva schmittiana. Y especialmente agradecerle a Luciano Noceto, docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y especialista en teoría política contemporánea, quien va a dialogar con Rodrigo y a compartirnos sus reflexiones sobre el artículo. Muchas gracias a ambos. Bueno, muchas gracias, Mariana. También le agradezco a Rodrigo por compartir su artículo conmigo y a través de la revista con todos los colegas y las colegas interesados en tema del Estado, la política exterior, las relaciones internacionales, en un contexto como el de la pandemia, ¿no? Que ya es un contexto de por sí desafiante para el Estado, ¿no? O sea, el Estado, desde sus inicios, se inscribe en un escenario pluriestatal, digamos, ¿no? En un escenario pluriversal, el pluriverso de los Estados. El Estado siempre es un miembro, una parte dentro de un concierto de otros estados con los que bueno, tiene relaciones de asociación, de neutralidad o de conflicto. Ahora, la pandemia, ¿no? Esta epidemia que nosotros llamamos pandemia, de por sí implica la movilización de un fenómeno social y político que no está a la escala del fenómeno estatal, digamos, ¿no? El carácter planetario de la pandemia como fenómeno político y social excede, digamos, al contenedor estatal y pone al Estado en un problema cualitativamente distinto del conjunto de los problemas con que habitualmente lidian los Estados. Entonces ahí me parece que hay algo que pensar y está buenísimo que lo pensemos. La pregunta, yo creo, con respecto a la pandemia es, bueno, tenemos un desafío a escala planetaria vinculado con este desafío sanitario. La pregunta es si la humanidad está a la altura de dar una respuesta planetaria a una pregunta planetaria. O si ante una pregunta planetaria lo que tenemos es una respuesta estatal. Me parece que ahí el artículo de Rodrigo apunta a ese lado y a mí me generó enorme interés leerlo y bueno, me interesaba conversar también con él con respecto a eso. Así que agradezco la invitación. Rodrigo, tomé la palabra primero, así que en todo caso te invito a que tomes la palabra y que comentes, no sé, digo, ¿cuál fue tu motivación, digamos, al momento de escribir? ¿Por qué este artículo, digamos? ¿Por qué, qué te motivó a escribir esto y no cualquier otra cosa, ¿no? Bien, bueno, primero agradecer muchísimo a Fundación Meridiano que me invitó a ser parte y a poder escribir este artículo, y por supuesto a Mariana Altieri y a quienes trabajan en la Fundación Meridiano, y por supuesto a vos también, Luciano Noceto, que tuviste la deferencia de ayudarme, que de hecho sin alguno de tus aportes el artículo no se hubiera escrito, o por lo menos no hubiera quedado como efectivamente quedó. Muchas gracias también por eso y por estar acá conversando al respecto. El disparador inicial, lo que me motivó, lo que entendí que podía ser interesante poder discutir, era la metáfora bélica. La metáfora bélica que se inició cuando el coronavirus empezó a ser un tema, cuando empezó a estar en agenda. Y la posterior crisis que el virus generó. Es interesante ver cómo la metáfora bélica se apoderó inicialmente del discurso público, donde gobiernos muy dispares empezaron a hablar del coronavirus como un enemigo, y eso necesariamente, digamos, o por lo menos a mí me hizo relacionarlo con Carl Schmitt, ¿no? Con el concepto de guerra de Carl Schmitt y con el concepto de enemigo de Carl Schmitt. Carl Schmitt, poeta alemán, el epimeteo de la estatalidad, necesariamente útil, o realmente muy útil para pensar este momento del Estado, ¿no? Lo que decía exactamente, qué tipo de respuesta puede dar el Estado frente a
una situación excepcional, ¿no? Y siempre pensando que el Estado, de vuelta en términos schmittianos, es aquel que detenta el monopolio de la decisión, ¿sí? Una decisión que es soberana, que es necesariamente soberana, y que lo que aparecía frente a la crisis del COVID era un problema en relación a la decisión. ¿Cuál es la decisión que toma el Estado? Bueno, la de elegir a sus propios, la comunidad política, en realidad la unidad política, lo que define es a sus propios, sus propios amigos y a sus enemigos, sobre todo, ¿quién es el enemigo de ese Estado? ¿Quién es aquel que se opone existencialmente al Estado? Y eso Schmitt lo entendía entre magnitudes similares, ¿sí? Una idea casi de reconocimiento, hasta de códigos, digo, una idea de, bueno, yo en tanto Estado entiendo que vos también lo sos, entiendo que sos un enemigo en términos existenciales, y así, y solo así puedo galvanizar a la opinión pública, puedo hacer que la gente se mate, puedo hacer que la gente pierda la vida en una guerra entre magnitudes, del mismo tipo. Bueno, lo que está sucediendo ahora no es eso, evidentemente no es eso, es otra cosa, es un virus que no se sabe, que se discute en relación a sus causas, quién tiene la culpa, de dónde vino, pero indudablemente es un virus que nos atraviesa a todos y a todas, a Occidente y Oriente, a ricos y a pobres, que no a democracias y a autoritarismo, digo. Entonces la discusión es otra, la discusión y el gran protagonista de estos tiempos resulta ser el Estado. Como dije antes, su decisión. Entonces me parecía interesante, bueno, definir si efectivamente el Estado, si podíamos pensar la crisis del coronavirus en términos schmittianos, y si efectivamente se podía dar una respuesta o se podía identificar cuál era realmente el enemigo. ¿Es el virus el enemigo o es otra cosa? Bueno, la respuesta va a ser en realidad el enemigo es el neoliberalismo, pero bueno, eso podemos seguir charlando ahora mismo. Clarísimo, Rodri. Es cierto que, digamos, en el discurso corriente, en el discurso político apareció la idea de enemigo invisible. ¿Sí? En Argentina el discurso público fue muy claro. Se fue abandonando igual esa idea. Me parece que habrán recibido algunas observaciones y objeciones respecto de la idea de una guerra interior, digamos, ¿no? Me parece que siempre es muy delicado traer la metáfora bélica para hablar de la política, y está muy bien el modo en el que lo colocás, digamos, eso no tiene nada que ver con Schmitt, digamos, ¿no? Schmitt no piensa la lógica de la política interior desde una dinámica de la enemistad, sino que piensa la lógica de la política interior como una unión de amistad pública, digamos, en relación con un enemigo que se coloca afuera. Ahora, y el enemigo es otro Estado, ¿no? Es un igual, es una unidad política igual a la que se la reconoce, con iguales derechos que los que se pretende para sí en términos de unidad política, y hay una lógica de la acotación de la hostilidad vinculada con el juego de las relaciones interestatales. Ahora, ¿qué pasa cuando el enemigo es un virus, ¿no? Ni siquiera es un ser vivo, ¿no? Ahí hay todo un tema. Y me parece que ahí hay todo un desafío también, que tiene que ver con pensar qué tipo de unidad intensa se puede generar cuando el enemigo ya no es otra agrupación humana, sino que el enemigo es algo otro respecto de la humanidad tomada en su conjunto. Y ahí hay toda una serie de desafíos, pero también de amenazas para Schmitt. Yo creo que algo de eso vos colocás e identificás con claridad también. El virus, evidentemente no es un Estado, evidentemente no es equivalente al Estado como magnitud, como lo conocemos, pero se dirige al enemigo en términos de la contraposición con la existencia del Estado. Es decir, un virus de este tipo puede causar eventualmente la destrucción o el desmembramiento de un Estado, de una unidad política concreta. Me parecía interesante ir ahí. Entonces,
tomarme el atrevimiento de, bueno, saltear un poco el planteo schmittiano, la configuración schmittiana que él hace sobre la guerra, sobre el Estado y sobre el amigo del enemigo, que es al fin y al cabo la diferenciación de lo político. Y lo que a mí me interesaba era resaltar justamente el momento de la destrucción del Estado, ¿no? Y cómo, efectivamente, estados que, lo digo ahora que la situación no se terminó, parece que está para largo, estados que han tomado la decisión de no considerar como enemigo al virus, y no es que lo han hecho por atenerse a las categorías schmittianas, por ser muy schmittiano, entonces deciden no declararlo como enemigo. No. No lo toman como enemigo, no solo en términos discursivos, sino en términos prácticos. La guerra, es decir, el momento en el que uno define al enemigo y entra en guerra con él, porque es un enemigo existencial, la guerra implica movilización de recursos, implica la organización de la sociedad, implica estado de excepción, se habla todo el tiempo de la economía de guerra. Esos elementos que deberían tomarse en un estado como el actual, bueno, evidentemente muchos estados no lo han hecho. Y yo creo que ahí está la cuestión clave del artículo, que es los estados han decidido poner en riesgo su propia unidad política. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un estado decidiría hacer eso? Bueno, y ahí es donde identifico yo el enemigo real de la cuestión, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo, en tanto subjetividad, en tanto doctrina política y económica, en tanto intento, y ahí retomo un poco la categoría Foucaultiana del neoliberalismo, el intento de transformar la sociedad o de modificar la sociedad, transformarla o por lo menos que lo que subyace a la sociedad sea la lógica empresarial. Esos elementos que me parecían muy evidentes en muchos estados-nación, atentaban contra el propio Estado. Entonces, el neoliberalismo y las lógicas neoliberales que lo que hacen es desjerarquizar la salud pública como elemento fundante de los consensos democráticos, republicanos y, por supuesto, del Estado, lo que hacía era poner en riesgo y eventualmente destruir las comunidades políticas. Una comunidad política sin gente, con muertos, con enfermos, en crisis, con una economía destrozada, con los lazos sociales perimidos. Entiendo que es una forma de destruir, o por lo menos ¿cómo se puede decir? De horadar las capacidades de la comunidad política. Entonces, ahí defino el enemigo. Entonces, si bien no estoy siendo schmittianamente preciso, me parecía que el elemento, digamos, digo mucho elemento porque es la primera imagen que se me apareció, ¿no? La idea de los elementos en juego, de los que estamos hablando todo el tiempo. Entonces decía, el Estado se erige como el gran defensor de los intereses de la comunidad política. Si existe el neoliberalismo, esos intereses no podrán ser defendidos, porque el Estado está sujeto a la lógica del mercado. Y a la lógica del mercado no le interesa la contraposición sanitaria entre lo enfermo y lo sano. Que si bien no es una contraposición estrictamente política en términos schmittianos, sí lo es en términos de, o por lo menos es una base, es un fundamento para que un Estado pueda funcionar, para que una comunidad política sea vigorosa, sea robusta, sea fuerte y pueda cumplir su fin, que no importa cuál es su fin. Entonces me parecía que esa es la cuestión nodal del artículo que yo escribí, y por eso, digo, Schmitt creo que nos otorga estrategias, o le otorga estrategias a los estados. Lo correspondiente es que trates al virus, no como, dirá Schmitt, no como, digamos, como un enemigo, más allá de que no lo sea en términos, en términos propios, no en los términos que el autor nos regala. Me parece que esa es la cuestión a atender. Genial. Ahí hay un tema, yo te escuchaba, ¿no? Rodrigo, hay un tema como muy clásico, digamos, de la teoría del Estado, de la razón de Estado, que es la salus populi, ¿no? La salvación del pueblo.
pueblo, que está presente en la doctrina, digamos, de lo que se llama la razón de Estado, ya desde el siglo XVI. En alguna conversación que hemos tenido también identificamos cómo la cuestión de la cuarentena y de las epidemias también está presente en el Leviatán de Hobbes, en el frontispicio mismo del Leviatán de Hobbes, que tal vez es la página más importante de todo ese libro. Y bueno, es un tema muy clásico también de la teoría política moderna, que me parece que es importante visitar nuevamente en un contexto como este. Ahora, hay toda una serie de otros autores que vos citás en tu trabajo, que refieren a lo que yo diría que es el sistema de las celebridades intelectuales, digamos, de nuestro tiempo, que nos tocan hoy. Yo qué sé, tal vez Agamben, Zizek, ¿no? Son como referentes, Nancy, bueno, esos vos no los citás, pero sí citás a Harari, a Byung-Chul Han, a Paul Preciado, y sin embargo no es en ellos en quienes te detenés, sino en Carl Schmitt. No sé qué tenés para decir, si querés comentar algo sobre estos otros autores. Sí, que es la idea de la desconfianza en el Estado, ¿sí? Y esto que es algo muy, muy poco hobbesiano, digo, yo recuerdo mis primeras lecturas sobre Hobbes, mis primeras clases, una de las cosas que más nos marcaban los profesores era, bueno, en el momento en el que se cuestiona al Estado, al Leviatán, el Leviatán ha muerto. Bueno, eso que no se sostiene en términos prácticos, sí en los términos teóricos, en el Leviatán, que es un texto tremendamente no solo complejo, sino un sistema muy perfecto, en los propios términos hobbesianos. Lo cierto es que la muerte del Leviatán, la muerte del Estado, es algo que evidentemente no va a suceder. Pero sí, es muy común ver cómo se desconfía del Estado, cómo se gestiona el Estado, cómo se plantea al Estado como un enemigo, como un rival. Hay una frase muy linda, que me parece que es muy útil de Schmitt en el concepto de lo político, en la que él habla de que, bueno, él habla de los aditamentos antropológicos, ¿no? del Estado, y él plantea que, bueno, cuando más confianza en la teoría política, ¿no? Cuanto más confianza se tiene en la bondad natural de los hombres, más crece el antiestatismo, ¿sí? Menos se confía en el Estado. Y yo creo, sobre todo retomando la conferencia que él da en Murcia, en los 60, en plena España franquista, la unidad del mundo, se llama la conferencia, él menciona, en un momento creo que terminando, la conferencia él habla de los valores cristianos, ¿no? Y la vuelta a los valores cristianos. Pero antes de esto menciona a los hegelianos y a los kantianos, porque él entiende que en plena Guerra Fría, que es el momento en el que está hablando, en plena Guerra Fría hay dos polos, el Occidente y el Oriente, que abrevan de la tradición, de la Ilustración, ¿sí? El progresismo técnico, la idea de que el progreso técnico nos llevará a una sociedad mejor, y los marxistas que entienden, o por lo menos los marxistas hegelianos, que están planteando un modelo que Schmitt entenderá romántico, ¿no? Y Schmitt no quiere eso, Schmitt quiere volver a los valores primigenios, a los valores de la cristiandad. Schmitt es un autor que todo el tiempo está hablando de la vuelta, o por lo menos cuando lo leo me hace pensar en la idea de la vuelta, cómo se vuelve a volver a aquel momento que fue mejor. De hecho, volver al público europeo, o una forma de público europeo, volver a ese momento en el que no nos matábamos, en el que la guerra no se declaraba, en el que no se elegía un enemigo justo, sino que la guerra se daba por métodos racionales. Y creo que los que atentan contra esa idea son aquellos que muchas veces terminan, digamos, que no buscan hacerlo, como pueden ser los marxistas, o otros que sí buscan hacerlo, como pueden ser los liberales o los neoliberales. Y la nota que vos me recomendaste leer, que es la de Yuval Harari, y también la de Paul Preciado, que había tenido el gusto de leerla, bueno, son trabajos que, si bien nos otorgan muchísimas herramientas, que son súper interesantes y que son muy valiosas, lo cierto es que esas herramientas, digamos, lo cierto es que las conclusiones de esos trabajos terminan en la desconfianza al Estado, ¿sí? En Argentina lo conocemos bien, digo, hay una gran tradición en nuestra literatura, en nuestros autores,
quizás sin pretenderlo, terminan hablando de la desconfianza en el Estado, y ellos están en Ricardo Viraldes, indudablemente voy a estar en Martín Fierro, pero la idea del Estado como aquel que a través de sus agentes, la policía, las instituciones como la escuela, como las universidades, los hospitales públicos, lo que pretenden es un dominio, un control sobre la sociedad, sobre el cuerpo social, frente a individuos que están indefensos, que no tienen manera de defenderse, ¿no? Y un poco lo que plantea Paul Preciado cuando termina su texto es, bueno, el Estado utiliza mecanismos biopolíticos que son peligrosos, que pueden derivar en algo peor de lo que hoy estamos viviendo. Entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos en nuestra casa y pensar en la revolución. Y eso a mí eso me generó cierta molestia. Yo pensaba, bueno, ¿es esto realmente lo que tenemos que hacer? Entonces yo pensaba rápidamente, bueno, entre otras cosas por esto elegí a Schmitt, porque él nos da una respuesta mucho más clara y mucho más contundente. Los autores que han tratado de degradar la confianza en el Estado no están dando ninguna respuesta. Entonces me parece que era Schmitt el autor para pensar estos momentos. Pero repito, no es que no sean autores útiles. Harari, Byung-Chul Han, el propio Zizek, Agamben, los autores que mencioné, que no mencioné, Nancy, autores que vienen son marxistas, sino que efectivamente, indudablemente, el Estado necesitará los checks and balance, como le gusta decir a la ciencia política mainstream, checks and balance que puedan efectivamente moderar y puedan efectivamente controlar elementos o pretensiones autoritarias que aquellos que dirigen esos estados pueden llegar a tener. Ahora, si horadamos la capacidad del Estado, si desconfiamos de aquel que efectivamente nos está cuidando, no estamos poniendo el acento en la cuestión nodal, que es el neoliberalismo. Porque en el neoliberalismo también se está pensando el Estado en términos de un enemigo que debe ser combatido. Entonces, si ambos polos, el que abreva la tradición kantiana, el que abreva la tradición hegeliana, ambos de la Ilustración se están oponiendo al Estado, bueno, evidentemente el autor que nos va a servir es aquel que se sale de esa lógica. Es más o menos eso lo que me parecía importante comentar. Clarísimo. Sí, me parece que, bueno, que Schmitt es más que, digamos, un sistema, ¿no?, en el que vos te alojás, digamos, es quien provee una serie de herramientas para pensar, digamos, coyunturas y problemas que Schmitt alumbra, pero que no necesariamente implican de tu parte una respuesta schmittiana. Me parece interesante lo que haces. Tomar a Schmitt como una caja de herramientas, por aludir a Schmitt en términos no schmittianos. Pensaba en otro autor también cuando hablabas, que es Leo Strauss, que es este filósofo judío-alemán, muy cercano a Carl Schmitt en un momento de su recorrido académico, que tiene un texto muy importante que se llama Progreso o Retorno, ¿no?, donde se pregunta, ¿no?, si la enseñanza clásica y la enseñanza antigua y la enseñanza moderna se distinguen en función de dónde colocan la edad de oro. Si la edad de oro está en el comienzo, ¿no?, se piensa en la idea de un retorno, de una vuelta. Si la edad de oro está al final, se piensa en un sentido progresista, digamos, ¿no? Y yo creo que hay algo que cambia nuestra temporalidad política, que es una novedad de nuestra temporalidad política, y sobre esto hablamos alguna vez, que tiene que ver con la idea de no tanto pensar el tiempo histórico como tironeado, digamos, por una edad de oro que está al principio o al final, sino el tiempo histórico, el tiempo político que estamos viviendo, como un tiempo en el que hay un futuro, que es un futuro, bueno, el término que circula, distópico, un futuro lleno de malas noticias, y de lo que se trata es de retener, digamos, la llegada de ese futuro, retener la llegada del pico, ¿no? Hay una lógica de la temporalidad política que aparece no tanto vinculada con la idea de una edad de oro, puesta en el futuro, entonces somos progresistas, o puesta en el pasado, entonces queremos restaurar ese momento glorioso, sino más bien con una edad, digamos, lúgubre,
de otro metal que no es el oro, y que nos lleva en todo caso a una política, bueno, en esa conferencia en Murcia de Carl Schmitt que mencionabas, aparece la idea del catejón, que es una idea del Nuevo Testamento, que aparece en la carta de Pablo a los tesalonicenses, y que también es trabajada por otro colega, que es Massimo Cacciari, en un texto que se llama El poder que retiene, ¿no? La fuerza que retiene, digamos. Pensar la política, el imperium, como aquella encargada de retener la llegada del caos, ¿no? Ahí hay algo interesante que invita a pensar también tu texto. Yo entiendo que no nos queda mucho tiempo más. Rodri, volvería sobre el título de tu texto, ¿no? Sí. Que si bien hay como Sí. muchos componentes digamos, clásicos en la reflexión sobre la estatalidad, el estado de excepción, sobre la relación amigo-enemigo, sobre la salus populi y sobre el rol del Estado, ahí hay una mención a los extraterrestres, ¿no? Ya desde el título y después estaría bueno que, sin spoilear del todo el contenido del artículo, puedas contar algo respecto de, bueno, de por qué la cuestión de los extraterrestres. Encantado. La serie B Invasión Extraterrestre, que es una serie de los años 80 en Estados Unidos, me apareció como imagen, sobre todo porque a mí me interesa mucho la idea del cine como generador de consensos, ¿no? De los grandes consensos. Uno no entiende la historia, por lo menos de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, indudablemente en nuestra actualidad, sin los consensos que el cine norteamericano, por lo menos en Occidente, sin los consensos que el cine norteamericano, el cine de Hollywood nos ha entregado. Y nos ha impuesto, sobre todo nos ha impuesto. Entonces, había algo interesante ahí, que era la cuestión del enemigo, cuando el enemigo se presenta externo. Entonces, cuando el enemigo es un enemigo que excede a nuestro planeta, que no es otro estado, que no son ni los terroristas, que no son ni los chinos, sino que son los extraterrestres. Entonces, es un género del género de invasiones extraterrestres, la serie de invasión extraterrestre, me parecía muy interesante, porque lo que hace es, la historia es, llega una nave de otro planeta que se estaciona sobre la Tierra, ¿y qué pasa? Habla con los humanos a través de un comunicador y les dice, quiero hablar con el líder del mundo libre. Y los humanos no mandan como uno pensaría, bueno, el líder del mundo libre, en una serie norteamericana, van a mandar al presidente de los Estados Unidos. No, envían al secretario general de la ONU. Cosa que, por supuesto, hoy no sucedería. Digo, si los extraterrestres, indudablemente Antonio Guterres no sería el interlocutor con los visitantes. Sería Estados Unidos, seguramente. Y tiene que ver más con una disputa de poder, es una idea muy, muy, muy infantil de la política exterior. Ahora, ¿qué sucede en la serie? La serie obviamente sigue a los norteamericanos, porque es la lucha de los norteamericanos contra estos alienígenas, alienígenas. Y lo interesante es que cuando los norteamericanos obviamente ganan la batalla, en todo el mundo los extraterrestres se van. En todo el mundo los extraterrestres pierden. Es como que simultáneamente todos se pusieron de acuerdo para al mismo tiempo ganar los extraterrestres en todos lados. En Timbuktu, en Argentina y en Estados Unidos. Entonces, obviamente, la historia y la política no pueden tener un agujero en la trama tan significativo. Entonces me pareció interesante poder pensar, bueno, efectivamente, ¿qué pasa ahí, ¿no? Y evidentemente los estados son los protagonistas, no un estado, los estados, la pluralidad de estados. Bueno, Chantal Mouffe habla mucho sobre eso, sobre la necesidad de dejar de pensar en términos estrictamente que la democracia, que la democracia liberal en particular solo puede ser pensada en términos norteamericanos, sino que, bueno, evidentemente las respuestas son muy únicas, las respuestas no responden a un gran hegemón, sino mundial, que nos salva por su destino manifiesto, sino que evidentemente hay muchísimos elementos, hay muchísimos estados que pueden enfrentarse al virus de otra manera. Y ya para ir cerrando,
finalmente lo que pienso es, bueno, si son extraterrestres, y los extraterrestres no son enemigos en términos smithianos, porque las enemistades son entre estados, el enemigo extraterrestre no lo podemos mencionar. Entonces, finalmente, como no podemos mencionarlo, perderíamos la batalla. ¿De qué nos sirve Smith? Utilizar la caja de herramientas smithiana para poder definir esos enemigos, los extraterrestres. Bueno, era eso más que nada. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Luciano.